Buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto, qué bendición estar nuevamente con ustedes en este ayuno. Es de gran bendición, el ayuno es una bendición. Así que les bendigo a todos mis hermanos de Bethel Church. Que Dios les bendiga nuevamente. Y bueno, en este ayuno de bendición tenemos un tema bien especial que ha bendecido bastante mi vida y sé que va a bendecir la suya. Así que vamos a estudiar acerca de lo que decimos. Yo le he puesto, debemos cuidar nuestras palabras a este tema. Hoy vamos a hablar de las palabras, de lo que decimos, de lo que hablamos. Así que esté muy atento, muy atenta, saque su cuaderno, vamos a estudiar bastante la palabra del Señor, vamos a aprender bastante acerca de la importancia de lo que decimos. Pero antes le invito a que me acompañe a hacer una oración y darle gracias a Dios por este tema que es tan importante y de vital para nosotros. Es súper vital que podamos tener en cuenta todo esto. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este ayuno. Gracias por darnos la posibilidad, Señor, también de conectarnos. Gracias, amado Dios, por tu palabra que nos bendice, que nos llena, que nos nutre. Te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú revelándonos la palabra, que nos enseñes lo que tú nos quieres enseñar a través de ella, mi Señor. Te pedimos que nos ayudes a cuidar nuestras palabras, lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Toma el control en nuestras casas, Señor, que todo distractor se vaya, que todo lo que se ha levantado para impedir que podamos estar atentos a la palabra, Señor amado, sea, Señor amado, desbaratado en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Así que en los próximos minutos le pido que no se distraiga, que pare por un momentico lo que está haciendo. Vamos a sacar ese tiempo de ayuno, entonces creo que es súper importante que no nos distraigamos. Y como le decía hace un momento, vamos a hablar de cuidar nuestras palabras. Bueno, hay gente que habla y dice cosas y es interesante porque a veces no nos escuchamos a nosotros mismos lo que decimos. Por ahí dicen que Dios nos dio una boca y dos oídos para escuchar el doble de lo que hablamos, pero resulta que hacemos todo lo contrario, lo hacemos al revés, escuchamos la mitad de lo que hablamos. La palabra es súper importante, lo que nosotros decimos es súper importante. Porque en Hebreos capítulo 11, le pido que me ayude a buscar Hebreos capítulo 11, versículo 3, permítame un segundo por aquí. Hebreos 11:3 nos explica el autor del libro que por la fe todo fue hecho. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Súper interesante. Cuando usted lee el primer versículo de la Biblia, en el Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, que el Espíritu de Dios se movía, pero más adelante dice que Dios dijo: hágase, y fue hecho, hágase la luz, y fue hecha la luz. Todo funciona por la palabra. Dios da la orden simplemente y se hace. Increíble. Dios envía su palabra y es hecho. Recuerda cuando se le acercó un centurión romano al Señor Jesús y le dijo: mira, yo tengo un siervo, un empleado que está muy enfermo, es muy allegado a mí, si puedes orar por él. El Señor Jesús le dijo: claro, vamos a tu casa y yo te acompaño y oro por él. Y este centurión le dijo algo poderosísimo al Señor. Le dijo: mira, no es necesario que tú vayas, solo di la palabra y bastará. Yo soy hombre de autoridad y sé que tú también, y con que digas la palabra será hecho. Le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Interesante, tremendo. Y el Señor Jesús se admiró de la fe de este hombre y del entendimiento de la autoridad que se tiene al proferir una palabra. ¿Sabe usted lo poderoso que es cuando nosotros hablamos y la importancia que tiene lo que decimos en el ámbito espiritual, donde nos movemos, como la palabra que nosotros proferimos todos los días puede cambiar un ambiente para bien o para mal? Y es lo que yo quiero que estudiemos en esta hora. El Evangelio de San Mateo capítulo 24 versículo 35 dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Lo que falta
por cumplirse de la profecía, es decir, de la Biblia, que es poco, no va a dejar de cumplirse. Todo lo que está en la palabra se ha cumplido. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, el último versículo, todo se va a cumplir. Lo que falta es poco. Así que nosotros debemos tener en cuenta que las palabras son vitales, que lo que nosotros decimos es vital. Dios todo lo hizo a través de la palabra. Proverbios capítulo 18, el versículo 20 nos dice que nuestro vientre se llenará del fruto de nuestra boca. Tremendo, ¿cómo así? Claro. Si usted declara que todo el tiempo está mal, que no tiene, que le va mal, pues déjeme decirle que eso se va a convertir en su realidad. Del fruto de nuestra boca se llenará nuestro vientre. El versículo 21 de ese mismo proverbio dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. ¿Sabe que a veces decimos cosas que las decimos por enojo, por la razón que sea, pero lo que dijimos estaba mal? Y eso que dijimos va a afectar nuestra vida. Mire lo tremendo que es cuando le decimos a nuestros hijos cosas de las cuales nosotros no queremos decir, simplemente las decimos por rabia, por hacerlos sentir mal, por ofenderlos. Pero ¿cuántos padres a sus niños pequeños les han dicho, es que tú no aprendes, es que tú no entiendes? Hermanos amados, amados míos, lo que nosotros decimos se convierte en vida, se convierte en nuestro diario vivir. ¿Por qué es tan importante para Dios las palabras? Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37, dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. El versículo 36 dice, de toda palabra ociosa nos tomará cuentas el Señor. ¿Sabe de cuántas palabras ociosas el Señor nos va a pedir cuentas? Tenemos que ir a su trono, pedir perdón, deshacer esas palabras incorrectas que dijimos, porque las palabras no se van al aire. Muchas veces ofendemos y cuando ofendemos no nos acordamos. Ay, yo no me acordaba que yo le había dicho eso a usted. Pero sabe que la persona ofendida no se ha olvidado de esas palabras. Y le tengo una noticia. En el cielo tampoco se han olvidado de esas palabras. Esas palabras están almacenadas en algún libro, en algún archivo, yo no le podría decir, pero esas palabras van a ser presentadas delante del Señor. Y vamos a tener que dar cuentas a Dios de toda palabra que nosotros digamos de manera incorrecta. Así que es necesario que cuidemos nuestras palabras. Como dice este evangelio, o seremos justificados por nuestras palabras o seremos condenados. Recuerde que en el cielo la justicia no es como la justicia aquí en la tierra. Aquí a veces se saltan la justicia, sobornan, hacen cosas incorrectas. En el cielo no funciona así, mis amados. En el cielo todo funciona con justicia porque Dios es el juez y Él no se equivoca. Así que nuestras palabras van a tener que dar cuentas. Piense por un momento cuántas palabras ociosas ha dicho usted en su vida. Guau, ¿verdad? ¿No es cierto? Tantas palabras que dijimos y de las que nos arrepentimos. Es que yo no vuelvo a hacer esto, es que yo no le vuelvo a ayudar, es que yo no vuelvo a creer en esto, es que... Y tantas palabras que dijimos, ojalá le vaya mal. Mis amados, no. La palabra nos exhorta a que bendigamos. Hablando de los enemigos, en Mateo 5:44 dice la palabra del Señor que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por nuestros enemigos, ¿sí? Que bendigamos a los que nos ultrajan, que les ayudemos. Mis amados, el Señor nos manda a que nosotros hagamos todo lo contrario a lo que hacen las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Porque cuando la gente no tiene a Cristo en su corazón, fácilmente de su boca se sueltan tantas maldiciones. Es impresionante cómo una persona puede maldecir. Y ahora vamos a estudiar lo que significa maldecir. Porque, ay, wow, para mí fue una revelación estudiar este tema. Mire, se lo aseguro, fue una revelación. Y quiero compartirlo con ustedes porque Dios me bendijo a mí.
Entonces el Señor nos manda a que no maldigamos. El Señor nos manda a que bendigamos todo el tiempo, amada iglesia, a que tengamos cuidado de nuestras palabras, a que nuestras palabras sean palabras que bendigan. Es más, la Biblia dice que todo lo que yo pidiere en oración creyendo, lo recibiré. Nuestras palabras, lo que nosotros decimos, son un puente para recibir la bendición del Padre. Pero no pueden ser cualquier palabras. Al Señor no le podemos decir cualquier cosa. Yo no le puedo pedir a Dios que le haga daño a alguien para yo sentirme mejor, para yo estar bien, porque esa persona me ofendió. No, ese tipo de oración no llega al trono de Dios. Porque esas oraciones son oraciones hechiceras, son oraciones de brujos. ¿Qué hacen los brujos? Los brujos maldicen. ¿Se acuerda de Balaam? Este profeta que era como mitad cristiano y como mitad impío, malvado. Y viene Balac, ese rey, y le dice, mira, yo te pago para que me maldigas a Israel, maldíceme a Israel. Y Balaam, conociendo que ese era el pueblo de Dios y todo eso, él dijo, listo. Pero cada vez que iba a maldecir, Dios no se lo permitía. Terminaba bendiciendo al pueblo de Dios, porque ese es su pueblo amado. Ellos son salvos porque Dios los escogió. Entonces, imagínense, tremendo esto. Entonces, cuando yo hago oraciones o cuando yo maldigo a alguien, yo no estoy haciéndolo conforme a la voluntad de Dios. Lo que yo estoy haciendo es utilizar las mismas formas que utiliza Satanás cuando maldice, que utilizan los brujos, que utilizan los hechiceros. No solamente hacen trabajos de brujería, también maldicen a las personas. El trabajo de muchos brujos es preparar maldiciones para la gente. ¿Sabe usted eso? Hay brujos especializados en escribir cuánta maldición se les ocurre contra la gente, contra la iglesia. Entonces, mis amados, nosotros como hijos de Dios no podemos hacer lo mismo. O sea, yo no me puedo levantar a maldecir. Yo tengo que hacer lo que dice la palabra. Tengo que bendecir. Todo lo contrario. Pues es que es fácil bendecir al que me cae bien. Es fácil bendecir al que me ha ayudado. Pero ¿qué de lo que dice la Biblia de bendecir a nuestros enemigos? Esa es la voluntad del Señor. Y ahí es donde la gente verá que nosotros somos diferentes, que el Espíritu de Dios está en nosotros y por eso el poder de Dios se derrama en nuestra vida, porque no actuamos como actúa el impío. Y yo quiero que usted me acompañe a leer en 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, un texto poderosísimo. Por favor, búsquelo ahí en su casa. 1 Corintios 6, 10. Y mire lo que dice la palabra. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados. En la Reina Valera dice los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ni los maldicientes, los que maldicen, los que hablan mal. Y busquen en el diccionario qué significa la palabra maldiciente. Maldiciente es el que primero maldice, o sea, le desea lo malo a otras personas. Pero maldiciente también es el que murmura, el que habla de otros. Pero es que yo estoy diciendo la verdad, no, pero es que eso no nos concierne a nosotros, no es de nuestra incumbencia. Si la persona está haciendo mal, si yo quiero ayudar a la persona, entonces me acerco a la persona, hablo con la persona, le digo, mira, no te comportes así, no hagas esto. Pero cuando yo lo hablo con alguien ajeno, estoy murmurando. Entonces, maldecir, murmurar, criticar, condenar, renegar, blasfemar, ofender o despotricar a alguien es ser maldiciente. Y la Biblia dice que los maldicientes no heredan el reino de los cielos. ¡Wow! Tremenda cosa, amada iglesia. Y tenemos que hoy ser libres de ser maldicientes. Los maldicientes no heredan el reino de los cielos. Y yo sé que usted y yo lo que más anhelamos es estar en la presencia del Señor. Así que tenemos que revisar nuestro vocabulario y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo maldigo, no, pero es que yo no digo maldita sea o no le deseo mal a nadie. ¿Sabe? Quiero compartirle una experiencia que tuve hace poco. Nos hicieron un trabajo en mi casa
dentro del trabajo que tuvo un precio razonable, y no fue ni muy bajo, fue un precio razonable. Esa persona que nos hizo el trabajo nos lo hizo con materiales de mala calidad. En fin, pasó algo, un ventarrón, y ese trabajo se cayó, eso se dañó. Entonces mi esposo llamó a pedir garantía y le dijo, mire, eso se cayó. Y el señor dijo, no, yo le puse eso, yo no lo voy a cambiar, yo no le voy a renovar eso, usted mire, si me denuncia, haga lo que quiera. Y mi esposo le dijo, mire, yo le dejo eso a su conciencia, realmente no voy a pelear con usted, no me voy a poner como consumiendo una actitud. Pero dentro de mi corazón empecé a buscar todos los versículos bíblicos para ser bien espiritual. Empecé a buscar todos los versículos. Es que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Por eso es que le va a ir mal. Y empecé a tener estos pensamientos y me empecé a llenar el corazón. Cuando de un momento a otro el Espíritu Santo me dijo, no, Claudia, no lo maldigas. Bendícelo. Bendícelo, que le vaya bien. Alégrate porque le vaya bien. El juzgar depende de Dios, no depende de ti. Y ese llamado de atención del Espíritu Santo me sacudió un poco, porque a veces no nos damos cuenta que en medio del enojo por las injusticias maldecimos. ¿Cuántas veces maldecimos a nuestros gobernantes? Son unos malos, que los quiten, que les vaya mal. Estamos maldiciendo, iglesia, a esa persona que nos hizo mal, a esa persona que obró mal contra nosotros. Estamos maldiciendo, estamos deseándole mal. Eso hacen las personas que no tienen a Cristo. Lo que hacen es que quieren algo de esa persona y empiezan a decir, y que ojalá, escuché el caso, no sé si es verdad, de una mujer que conoció a un hombre, pero el hombre era casado. Y esta mujer que se obsesionó con este hombre y quería tenerlo, y empezó a maldecir a su esposa, que se enferme, que se muera, que él quede viudo para que sea mío. Eso hacen los brujos, ese mal hacen. Y nosotros no podemos caer en esa categoría. Todo lo contrario, tenemos que bendecir, porque por esta boquita con la que adoramos al Señor no puede salir maldición y luego bendición al Señor, iglesia. Entonces debemos bendecir, murmurar, lo que yo decía ahorita, hablar mal de alguien, así sea verdad, es que eso a mí realmente no me compete las acciones de los demás, eso le compete al Señor. Entonces yo no debo murmurar. Hay gente que tiene la habilidad de hablar de todo el mundo, entonces tienes un compañero de trabajo, de estudio, en fin, como sea, pero estás hablando y de pronto le salta el tema de fulano de tal, justo que no está presente para defenderse, y a veces nosotros como por quedar bien con la persona le permitimos que siga hablando, pero no es bueno. Es mejor cambiar el tema o abiertamente decirle a la persona, mira, no me gusta hablar de nadie que no esté presente, entonces mejor evitemos eso. Y la gente podrá decir, ay, ¿qué se cree? No importa, a mí me interesa es mi salvación. Recuerde que los maledicientes no heredarán el reino de los cielos. Yo no quiero terminar perdiendo mi salvación. Los maldicientes no heredan el reino de los cielos, así que yo no voy a perder mi salvación por una persona que fácilmente murmura. Criticar. Hay gente que tiene la crítica en la boca tan fácil, ¿sí? Es que no haces esto bien, es que tú eres esto, es que... Y constantemente está criticando. Algunas personas dicen que dan críticas constructivas, pero bueno, no sé hasta qué punto se le puede llamar crítica constructiva, o se le puede decir a la persona, mira, yo creo, te aconsejo que pudieras hacer mejor las cosas. Pero la crítica normalmente es ese tipo de comentario que enjuicia a la persona, donde yo le digo, es que usted no ha hecho bien las cosas, pero desde el punto de vista de un juez, no como un amigo, no como una sugerencia. Lo que estoy haciendo es criticando, debajeando a la persona, menospreciando a la persona. Miren, mis amados, hay un dicho que tienen las abuelas en mi país, y es que nadie sabe con la sed que bebe. Y a veces las personas hacen cosas con mucho esfuerzo, y yo que las puedo hacer mejor, porque tengo tal vez más herramientas, más habilidades, simplemente miro el esfuerzo de esa persona, lo tomo en poco y simplemente critico sin saber el sacrificio con que esa persona hizo eso.
Mis amados, la crítica no viene de Dios. Dios siempre valora lo que nosotros hacemos. Y Él nos llama a que nosotros valoremos lo que los demás hacen, el esfuerzo con que hacen las cosas. Así nos gusta sentirnos a nosotros valorados por los demás, pues valoremos a los demás. Simplemente criticamos en ocasiones sin ver todo el contexto, todo el panorama de lo que tuvo esa persona que hacer para llegar o hacer lo que hizo, mis amados. Entonces la crítica me hace a mí maldiciente. Yo no debo criticar, condenar. Fácilmente condenamos a las personas. Usted hizo tal cosa. A veces viene la pareja, vienen los hijos y nos dicen, mire, por favor, perdóneme, es que yo no tenía esa intención. Y uno dice, mentira, usted sí quería, usted no sé qué. Y es que tú estás en el corazón, yo estoy en el corazón de esa persona para asegurar que esa fue su intención. Simplemente la condené y le dije, no, es como yo digo y punto. O sea, yo soy la más sabia, yo soy la que lo conoce todo. No, hermanos. Mire, a veces esa persona viene con una correcta intención. Solo que las circunstancias a veces no permiten que las cosas se den como uno quisiera. Y yo debo estar abierto, debo darle el beneficio de la duda a esa persona. A mí me llegó a pasar con mi esposo. Mi esposo quería hacer algo especial, todo eso, pero de pronto no le salía como él quería. Y de pronto algo sucedía en el caminar. Y él me decía, mira, yo quería que fuera así. Y yo decía, simplemente así te salió y bueno, listo. Y a veces no creía en lo que él me decía. Y a veces lo que hacemos es condenar a las personas. Simplemente condenamos y pensamos que solo nosotros tenemos la razón. ¿Cuántos alguna vez han renegado contra algo? A ver, levante la mano. Yo levanto las dos. Sí, mis amados. Muchas veces hemos renegado. Renegamos del esposo, renegamos de los hijos, renegamos del tráfico, renegamos del gobierno, renegamos de todo, iglesia. Tengo que cuidar mi boca. ¿Sabe? Cuando tengo esa actitud de queja, de renegar, sencillamente me vuelvo una persona que por su boca sale simplemente queja, queja, queja. Y la queja es lo contrario a la alabanza. Es totalmente contrario. La queja es contraria a la alabanza. Entonces debo tener mucho cuidado con mi vocabulario. Hay personas que llegan a un lugar e inmediatamente el ambiente se pone pesado. Es una cosa impresionante. Pero hay personas que llegan y la gente dice, ay, usted llegó tan rico, mire, no se vaya, ay, con usted se conversa tan bueno, cuando usted llega se siente una paz, ¿verdad? Tiene que ver con lo que la persona dice constantemente. Blasfemar, ya conocemos el concepto de blasfemar, hablar contra Dios, hablar en contra de Dios. Sí, eso es blasfemar. Debemos tener mucho cuidado cuando nos dirigimos hacia el Señor. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo nos estamos expresando? Ofender también es maldecir, es ser maldiciente, ofender. Obvio, somos humanos y en momentos podemos en un momento acalorado decir algo que hiera a alguien, pero inmediatamente pedir perdón, resolver, reconciliarse con esa persona. Pero muchas veces ofendemos y no nos tomamos a la tarea de restaurar el corazón de esa persona. Debemos tener mucho cuidado con estos. Y despotricar a alguien, despotricar es hablar sin consideración ni reparo. Y es tremendo como en las parejas, yo he visto esto, como una esposa coge delante de las amigas, habla tan mal del esposo y que mi esposo es esto, o sea, sin ninguna consideración, sin ningún reparo. Miren, mis amados, eso de la maledicencia es más delicado de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Porque el maldiciente termina dañando a los demás con sus palabras y se daña a sí mismo. Por eso no puede heredar el reino de los cielos. ¿Sabe por qué para Dios es tan importante lo que decimos? Porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo lo digo es porque ya lo había pensado y es porque yo lo creo. Sencillamente así funciona. Lo pienso, lo creo
y lo digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie habla por hablar. Cuando yo digo algo, ya lo había pensado, ya en mi mente lo había analizado. Entonces debemos tener mucho cuidado. A veces hablamos a la ligera. La Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Las mujeres tenemos la costumbre de hablar y hablar mucho. Pues de ahora en adelante tenemos que pensar lo que vamos a hablar. No porque digamos, ay, ¿qué van a pensar de mí? No. Yo tengo que pensar que lo que yo digo produce un efecto. Recuerde que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces, lo que yo digo produce un efecto. ¿Qué efecto quiero que eso produzca? ¿Qué quiero que eso haga en las personas? Nuestras palabras tienen un poder dado por Dios. De allí que debemos tener cuidado con lo que decimos. La gente que se maldice a sí mismo, que maldice a otros, debemos tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, mis amados hermanos. Me llama mucho la atención lo que dice Proverbios 6.2. Proverbios 6.2 dice, te has enlazado con los dichos de tu boca. O sea que uno se puede atar con las palabras. Atar. En el contexto de ese pasaje habla de salir de fiador de alguien, cuando sirvo de fiador a alguien en una deuda. Pero literal se puede aplicar el que a veces con nuestras palabras nos atamos. Cuando decimos es que me voy a enfermar como mi hermano, como mi papá, como fulano de tal, y yo también me voy a enfermar, ay, a mí me va a ir mal, ay, y entonces nos atamos con nuestras palabras. Es que a mí nunca me va bien, nada es para mí, yo nací para perder. No, hermanos. ¿Cómo nos vamos a atar nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos a enlazar con nuestros labios nosotros mismos, iglesia? No podemos. ¿Cómo vamos a hacer algo de esa categoría, de esa manera? Sería absurdo, sería ilógico. La Biblia dice que tengamos mucho cuidado el nombre del Señor, cómo lo utilizamos, que no utilicemos el nombre del Señor en vano. El nombre de Jehová es poderoso. La Biblia dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su nombre. En el nombre de Jesús hay poder. Entonces, en ese nombre yo no puedo echar chistes, perdónenme la expresión, tontos. ¿Cómo voy a utilizar el nombre del Señor para echar chistes? A veces las personas decían chistes en el nombre del Señor, de Dios, y uno a veces se reía, ya no. Por eso le digo que para mí este tema fue un tema revelador. Fue revelador. ¿Por qué razón? Porque antes yo podía reírme, ya no, hermanos. ¿Sí? La gente que dice, me morí de la risa. No, hermanos. No usemos esas frases, simplemente me dio mucha risa. Hablemos lo que es, como debe ser, pero a veces usamos palabras sin cuidado, sin detenimiento, sin conciencia de lo que estamos diciendo, amada iglesia. Debemos tener mucho cuidado, debemos tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque nuestras palabras tienen poder. No debemos hablar mal de los demás, tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Y yo sé que estamos aprendiendo bastante. Para mí también fue revelador estudiar este tema. Iglesia, quiero terminar con lo siguiente. Primera de Corintios 15:33 dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se preste para hablar mal con otras personas. No, más bien cierre la boquita. Y no se preste. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Segunda de Timoteo 2:16 dice, evita profanas y vanas palabrerías o palabras que conducen más y más a la impiedad. Evitemos palabras profanas que hablen mal de Dios, que profanen la santidad de Dios. Sí, palabras vanas que no tienen sentido, que no tienen peso. Perdóneme, ¿para qué vamos a hablar tonterías? Más bien no hablemos, más bien alabemos al Señor. La Biblia dice que nuestra palabra sea sazonada con himnos, con salmos, que nuestra palabra sea una bendición. Pero que no digamos tonterías. Hay gente que de todo lo que dice, el 80% son tonterías. No dicen nada que sirva, nada que ayude, nada que edifique. Entonces debemos tener mucho cuidado con nuestras
palabras. Mire, muchas personas se han atado con lo que han dicho. Y yo quiero que usted me acompañe, se me había olvidado, pero en el libro de Eclesiastés, a ver si recuerdo. Eclesiastés, capítulo 5. Mire lo que dice el capítulo 5. Versículo 1 al 3, mira lo que dice, no hagas promesas o votos a la ligera. Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe que hace mal, acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas. ¡Wow! Porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas, y si hablas mucho, dices tonterías. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. No permitas que tus labios te hagan pecar. ¡Wow! Tremendo pasaje. Ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? Y mire, me impacta esto, porque dice la palabra que hay un ángel delante del cual el Señor nos va a preguntar por lo que, hay un testigo ocular que va a decir, si tú le prometiste eso al Señor en tal día, en tal hora, el Señor nos va a mostrar eso, iglesia. Y hay un testigo, el ángel, posiblemente sea un ángel que nos haya sido asignado, no sé. Pero imagínese tan tremendo, debo tener cuidado con lo que digo. Muchas ataduras a nuestra vida vienen por nuestras palabras, pactos que hice con alguien en el pasado y no he roto, pactos internos que he hecho, yo no vuelvo a hacer esto, yo no vuelvo a tal cosa, y tenemos que romper esos pactos. Y me acuerdo en este momento de una parejita en el libro de los Hechos que le hizo una promesa al Señor. Pero ellos pensaron que le habían hecho la promesa a Pedro, al apóstol Pedro, y es Ananías y Zafira. ¿Sí recuerda? Ellos dijeron que iban a vender una propiedad, que iban a llevar el dinero para la iglesia, para que se repartiera, para las necesidades de todas las personas que estaban en inconvenientes económicos. Pero cuando ya vendieron la propiedad y vieron todo el dinero, se quedaron pensando y dijeron, ay, esto es como mucha plata, llevemos una partecita. Y cuando llegaron a la iglesia, le dijeron al apóstol, en esto vendimos la propiedad. Y el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pedro, no es verdad, la vendieron en más. El apóstol lo llama y le dice, mira, ¿estás seguro que en esto la vendiste? Sí. Mentira, no le has mentido a los hombres, le mentiste al Espíritu Santo. Así que cuando usted y yo vayamos a hacerle una promesa al Señor, no digamos, es que el pastor Manuel, la pastora Luz, no. Cuando yo estoy comprometiéndome con la obra, me estoy comprometiendo es con el Señor. Entonces debo ser muy cuidadoso en esas promesas, que la promesa que voy a hacer, la voy a cumplir, que lo que yo le diga al Señor que voy a hacer, voy a cumplirla. ¿Sabe? Me impacta mucho. Mire, yo dije que yo iba a terminar, pero quiero finalizar con esto, y es la historia de Job. Acompáñenme a Job, capítulo 1, versículo 11. Dice, eso lo está diciendo el diablo, dice, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Es lo que le está diciendo Satanás a Dios de Job. Le está diciendo, hombre, Señor, él no te sirve de balde, tú lo tienes muy bendecido, le has ayudado, pero quítale todo y vas a ver que él va a blasfemar en tu propia cara. Ahora vamos a pasarnos al capítulo 2, versículo 5, rápidamente. Job, capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. Le dice, quítale todo lo que tiene. Ahora dice, pero quítale a Job tu protección, tócalo en su propio cuerpo y ya verás cómo blasfema contra ti en tu propia
cara. Ahora dice, bueno, ya le quitaste todo, sus hijos murieron, perdió todas las posesiones, y dice la Biblia que le dice, bueno, no ha blasfemado, pero ahorita tócale el cuerpo, enférmalo y vas a ver que te blasfema. Y Dios dice, hágale. El Señor dijo, hágale, está en tus manos, pero no le quites la vida. El Señor le permitió. Ahora vamos a pasarnos al versículo 9. ¡Wow! Satanás por todo lado quería que Job blasfemara contra Dios para que Job se perdiera. Mire lo que dice el versículo 9. Su esposa lo llenó de reproches y le dijo, ¿todavía insistes en seguir siendo perfecto? Maldice a Dios y muérete. ¡Wow! Satanás no logró que Job maldijera a Dios, pero sí logró que la esposa de Job lo maldijera. Tremendo. Y miren lo delicado que es esto y cómo las palabras son tan importantes en nuestra vida. Cada vez que usted ve el arco iris, usted recuerda que Dios prometió que nunca más maldeciría la tierra por causa de nosotros. Cuando Él envió el diluvio, Él estaba muy triste, muy decepcionado de los seres humanos. Y Él dijo, si se acabó con toda esta gente, seguramente ya esto se va a mejorar. Bueno, el Señor lo sabe todo. Yo estoy como parafraseando un poco. Pero seguramente el Señor tuvo que hacer esto para que al final no resultara alguien que dijera, Señor, pero si hubieses dejado solo una familia y hubieses destruido a todos los malos, hubieses buscado el más justo, pues no hubiera existido el pecado. Porque así somos los seres humanos, siempre buscamos por el pecado justificarnos. Mire, yo creo que Dios hizo todo lo que estaba a su alcance antes de enviar a su Hijo. Y al final tuvo que decir, la única forma es que mi Hijo muera por todos ustedes. Tremendo. Dios le dolió en su corazón y dijo, ya no voy a maldecir más la tierra por causa de los hombres. Tremenda cosa, iglesia. Hay mucha gente que vive bajo maldición. Hay gente que maldice a los gobernantes. ¿Y sabe qué pasa? Cuando maldecimos a los gobernantes, en lugar de pedirle al Señor que les dé sabiduría, que les dé temor del Señor, lo que hacemos es que estamos maldiciendo la tierra en la que vivimos. No podemos maldecir. Y me impacta mucho el hecho del momento en que el profeta Isaías está en el templo y tiene la revelación de la presencia del Señor. Ve al Señor. Y lo primero que dice Isaías, oh Dios mío, me voy a morir, porque soy hombre inmundo de labios. Y dice la palabra que el serafín que está allí toma con sus manos un carbón encendido, lo pone en la boca del profeta Isaías, le dice, tu culpa ha sido perdonada, tus labios son limpiados. Él reconocía que era inmundo de labios. Y yo quiero que oremos al Señor, para que como dice Jeremías 15:19, saquemos lo precioso de lo vil, para que seamos como la boca del Señor. Que cuidemos nuestras palabras, porque por nuestras palabras vamos a ser o condenados o justificados. Y que de esta boca, con este miembro tan chiquitico pero tan complejo, podamos todo el tiempo bendecir y alabar a nuestro Señor. Le pido que por un momento me acompañe a orar y le pidamos al Señor que bendiga esta palabra, pero que nos ayude a nosotros a que no seamos hombres y mujeres inmundos de labios, que perdone nuestra culpa y que limpie nuestras palabras. Padre, yo me uno en esta hora a todos mis hermanos, Señor. Te damos gracias por este ayuno, por darnos la oportunidad, Señor, de sacar este tiempo. Padre, pero el ayuno tiene el objetivo de que seamos libres y que recibamos revelación tuya, mayor unción. Así que en esta hora venimos delante de ti a pedirte que nos perdones por esas palabras incorrectas, por todo lo que hemos dicho, Señor, que no te agrada, que te ofende, que te deshonra. Padre, perdónanos por las veces que hemos ofendido a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra pareja o a otras personas, por las veces que nos hemos maldecido nosotros mismos, amado Dios, diciendo que no podemos, que somos tontos. Padre, perdónanos.
Perdónanos por la crítica, por la murmuración, por hablar de las personas sin consideración, Señor, sin reparo alguno. Amado Dios de la gloria, te lo pedimos cuando nos quejamos tanto, cuando renegamos de lo que tú nos has dado, Señor. Perdónanos en esta hora. Perdónanos, Señor, cuando le hemos deseado mal a otras personas. Te suplicamos que nos perdones, amado Dios, en esta hora. Y te pedimos que nos llenes de tu santa presencia, amado Rey. Llénanos en esta hora de tu presencia, Padre. Te necesitamos con todo nuestro corazón. Te necesitamos, amantísimo Rey. Y como hiciste con el profeta Isaías, hoy te pedimos que pongas tu carbón encendido en nuestra boca. Limpia nuestros labios, Señor. Limpia nuestras palabras para que nuestras palabras sean palabras que bendigan, amado Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Y gracias porque a partir de hoy nuestro vocabulario es distinto, amado Padre. Te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, mis amados. Gracias a la pastora Luz, gracias al pastor Manuel, que nos permiten compartir con ustedes aquí desde la distancia, poder estar. Les mandamos un abrazo enorme desde acá, los bendecimos. Y bueno, que este día sea un día de mucha bendición. Dios los bendiga grandemente, mis amados.